Estas son las noticias más importantes este viernes 17 de abril de 2020. El Ministerio de Educación anunció el reintegro a clases de los estudiantes de primaria y secundaria este lunes 20 de abril a pesar de la crisis sanitaria por COVID-19. El MINED ha desatendido las recomendaciones internacionales de la OPS y la OMS de suspender el curso académico y encontrar alternativas de aprendizaje a distancia para evitar contagios. Antes de las vacaciones de Semana Santa, el nivel de ausentismo en las aulas de clase era evidentemente alto, debido al temor de padres y madres de enviar a sus hijos en medio de la pandemia. El Colegio Alemán Nicaragüense, donde estudian los nietos de la pareja presidencial y otros centros de educación privada, continuarán mientras tanto con las clases virtuales. El CNU también anunció que las universidades deben reabrir clases este lunes. Cabe destacar que estas son las 2 semanas en que podría haber un repunte de contagios, según advirtieron especialistas médicos. Nicaragua reportó hoy que continúa con 2 casos activos de COVID-19. Las cifras oficiales indican que hay 6 personas recuperadas de la enfermedad. Muchos incluso fueron dados de alta y sacados de los listados oficiales en 5 y 7 días. El neumólogo Jorge Miranda explica a Nicaragua Investiga que aunque sobre todo los pacientes jóvenes pueden mostrar una pronta mejoría en los síntomas externos, es improbable que el virus desaparezca de su organismo antes de los 28 días en que, según los estudios clínicos internacionales, los pacientes con COVID-19 dejan de ser contagiosos. Si mandaron a esos pacientes, yo no creo que hayan cumplido criterios de la PCR, ¿viste? O sea, no te preocupes por lo clínico, que eso en pacientes jóvenes se recuperan rápido. Preocupate porque la prueba, si lo mandaron al 5 días, todavía estaba, en teoría, intensamente positiva. Okay. Sigue siendo contagioso 28 días. No lo pueden poner como recuperado, eso es falso. El Frente Sandinista ha activado a sus bases y personal de vigilancia en barrios y departamentos en lo que ellos consideran un día de riesgo, el segundo aniversario de la rebelión de abril. En lo que parece ser una jornada de advertencia e intimidación, la policía ha acechado casas de opositores y hoy el sistema de justicia nicaragüense declaró culpables a varios presos políticos, entre ellos el estudiante Kevin Solís, a quien acusan de robar y golpear a un policía que se infiltró en una protesta en la UCA. Según la Fiscalía, el servicio de Ortega, Solís despojó al oficial de 600 córdobas que andaba en su billetera y pidió 6 años de prisión en su contra. Solís participó en las protestas de la UNAM y es sobreviviente del ataque a la Divina Misericordia. Se cumplen 2 años de la rebelión ciudadana en contra de Daniel Ortega este 18 de abril y la justicia parece un deseo cada vez más lejano. 325 víctimas reportadas por organismos de derechos humanos internacionales siguen en la impunidad, mientras Daniel Ortega no solo hizo entrar en vigencia las reformas a la seguridad social que dieron origen a las protestas, sino que estas fueron aún más duras contra los trabajadores y los pensionados. Además de eso, el mandatario aplicó una reforma tributaria que elevó los impuestos de manera significativa y aumentó con ello el precio de los principales productos de consumo básico. La represión se convirtió en una política de Estado, se aumentó la fuerza policial de 11.000 a 17.000 agentes y se redujo el presupuesto de educación para aumentar los fondos a la policía. Como consecuencia de la represión, el turismo no ha podido levantar cabeza y la inversión extranjera directa se redujo al mínimo. Países y organismos han suspendido su ayuda a Nicaragua y el panorama económico tétrico de Venezuela frenó el oxígeno multimillonario de los petrodólares que ese país inyectaba a la administración Ortega. Muchas libertades públicas como la protesta, reunión y manifestación se encuentran cercenadas, mientras otras como la libertad de expresión y de prensa están seriamente amenazadas. Las instalaciones de 100% Noticias y Confidencial permanecen tomadas, mientras 9 organizaciones de sociedad civil siguen sin personería jurídica. Más de 80.000 exiliados no han podido retornar al país y muchos han sido sorprendidos en condiciones de desempleo y precariedad por la pandemia de COVID-19 en un país extranjero donde tienen pocas garantías y poco apoyo estatal. En tanto, la demanda de justicia para las víctimas se convirtió en un pedido de elecciones y la oposición ha conformado una coalición nacional para enfrentarse a Ortega en 2021, a pesar de las críticas de muchos sectores que consideran que eso sería legitimar la candidatura de Ortega, a quien no debería considerarse en ese proceso por haber cometido crímenes de lesa humanidad, según el informe del GIEI.
Ortega se mantiene en el poder tambaleante, solo a costa de represión, pero indudablemente logró reponerse a la crisis de abril en un momento en que hasta sus mismas bases lo miraban fuera del poder. Con 11 funcionarios, una institución y 3 de sus empresas sancionadas y ahora con un panorama económico más sombrío por la pandemia de COVID-19, Ortega parece prepararse para seguir en el poder aprovechándose de las serias fracturas que han nacido de la oposición a lo largo de 2 años de crisis. Gracias por informarse con Nicaragua Investiga. Más noticias en www.nicaraguainvestiga.com.